¿Qué pasaría si una plaga gigante de cocodrilos invadiera Venecia? No es una película, no es un juego. Es un escenario posible y aterradoramente verosímil. Imagina una ciudad construida sobre el agua, invadida por los depredadores más implacables de la Tierra. ¿Qué sucede cuando el paraíso turístico se convierte en un pantano letal? Esta es la historia de una ciudad hermosa, devorada desde abajo. Y comienza con un sonido, no un rugido, no un grito, un chapoteo. Todo empezó con una góndola volcándose en plena luz del día. El gondolero no volvió a la superficie. Turistas grababan, riendo, pensando que era parte del espectáculo. Hasta que la sangre emergió, tiñendo el canal de rojo. Las autoridades minimizaron el hecho. Dijeron que fue un accidente. Pero los rumores crecían. Algunos hablaban de un animal enorme, otros de una sombra con ojos. Una semana después, 3 niños desaparecieron en la misma zona. Y algo que se movía entre las aguas. Volvió a mirar. El origen fue un carguero varado. Provenía del delta del Nilo, navegando sin control durante días hasta encallar cerca de la laguna de Venecia. A bordo, un contenedor averiado, lleno de contrabando biológico. Entre ellos, huevos de cocodrilo expuestos al calor del motor. Nadie hizo la inspección adecuada. Cuando la compuerta se abrió por el impacto, la vida escapó. Pequeños al principio, casi invisibles. Se deslizaron por las aguas del puerto como serpientes. Nadie notó su presencia, hasta que ya era tarde. Venecia, con sus canales lentos y oscuros, resultó ser un paraíso perfecto para ellos. Agua templada, ocultamiento natural, ausencia de depredadores. Era como si el ecosistema los hubiera estado esperando. Y ellos, adaptándose con rapidez monstruosa, se multiplicaron. Las primeras semanas eran sombras bajo las góndolas. Luego, ojos que brillaban en la noche. Hasta que la ciudad dejó de dormir. Porque el sonido de las aguas ya no era tranquilizador. Era una advertencia. Los gondoleros fueron los primeros en desaparecer. Luego, los pescadores. Luego, los animales domésticos. Todo aquello que se acercaba al agua desaparecía. Algunos pensaban que eran leyendas urbanas. Hasta que un dron captó la imagen de un cocodrilo descomunal arrastrando un caballo al agua. No parecía real, pero lo era. Y no estaba solo. En los tejados, la gente comenzó a mirar hacia abajo con miedo. Ya nadie se sentía seguro, ni siquiera al interior de su propia casa. Cuando las autoridades intervinieron, fue demasiado tarde. Los cocodrilos ya estaban organizados. ¿Organizados? Sí. Se movían en manadas. Atacaban por zonas. Usaban los canales estrechos como corredores de caza. Un biólogo que los estudió hizo una declaración alarmante. Estos no son cocodrilos normales. Están cooperando. Están pensando. Nadie le creyó. Hasta que una emboscada a un escuadrón de rescate fue captada en vivo. Fue como una trampa. Perfectamente planeada. La ciudad comenzó a dividirse. Barrios completos fueron evacuados. Otros aislados. El barrio de Castello cayó en una noche. Las cámaras de seguridad captaron una secuencia escalofriante. Cocodrilos arrastrando puertas, forzando rejas, trepando por escaleras. ¿Trepando? Sí. Algunos tenían patas traseras más desarrolladas, como si hubieran evolucionado o mutado. Las teorías eran muchas. Una apuntaba a residuos químicos en los canales. Otra, a manipulación genética secreta. Pero todas coincidían en algo. Estaban cambiando. Los científicos empezaron a estudiar su comportamiento. Descubrieron un patrón de vibraciones bajo el agua. No era ecolocación. Era algo más. Una especie de lenguaje táctil. Comunicaban posiciones, estrategias y hasta advertencias. Era como si tuvieran una mente colectiva. Como si la ciudad hubiera despertado algo que siempre estuvo dormido. Bajo las piedras, bajo el agua, bajo el tiempo. Algo que ahora volvía. Con hambre. Las noticias se esparcieron por el mundo.
pero muchos pensaban que era una exageración. Hasta que un equipo de reporteros desapareció en directo. Estaban documentando la zona del Gran Canal. Uno de ellos dijo: «Veo algo. No puede ser tan grande». Y luego, silencio. Solo quedó la transmisión congelada de una cámara cayendo al agua. Los medios ya no podían ocultarlo. La ciudad flotante se estaba hundiendo. No en agua, en miedo. Las iglesias sirvieron como refugios temporales. Su altura las hacía inaccesibles, por un tiempo. Pero los cocodrilos comenzaron a atacar desde los sótanos. Emergían por grietas antiguas. Las campanas sonaban, no para anunciar misa, sino para pedir ayuda. La fe temblaba. En los techos, la gente encendía bengalas. Algunas noches, el cielo de Venecia se iluminaba como un campo de batalla medieval. Cada bengala era una súplica. No todas recibían respuesta. Un niño logró enviar una señal de auxilio con un dron casero. Volaba bajo, entre campanarios, esquivando antenas. Llevaba un mensaje grabado: «Estamos atrapados. Ellos esperan a que durmamos. No quieren que escapemos, quieren que escuchemos». ¿Escuchar qué? Nadie lo sabía. Pero el dron cayó. Y al revisar el video, se oyó un sonido imposible. Un rugido bajo el agua. No de un reptil, de algo más profundo, más antiguo. Expertos en bioacústica analizaron el audio. Coincidía con patrones de llamadas de apareamiento, pero no de cocodrilos. Era una frecuencia nunca registrada. Como si otra especie, aún no identificada, se comunicara a través de ellos. Una simbiosis o una posesión. ¿Estaban los cocodrilos siendo guiados por algo mayor? ¿Una conciencia subterránea? La hipótesis fue rechazada por la ciencia oficial, pero en foros oscuros ya la llamaban la mente del agua. El Vaticano intervino, declaró Venecia zona de penitencia. Algunos cardenales hablaron de un castigo divino, otros de señales del fin. Pero la ciudad seguía cayendo, no por voluntad de Dios, sino por la del agua. Cada noche, los cocodrilos tomaban otra calle, otro puente. Y cada amanecer, el mapa cambiaba. Como si estuvieran reclamando territorio. Como si supieran exactamente lo que hacían. Un grupo de exmilitares organizó una operación secreta. Entraron por túneles antiguos, con equipos de visión nocturna y cargas explosivas. Su misión: llegar al centro del nido. Lo que encontraron fue indescriptible. Una cripta sumergida, cubierta de huesos y barro. En el centro, una criatura distinta, más grande, más oscura. Parecía dormir. Pero al encender las luces, abrió un ojo. Solo uno volvió. Dijo una frase que aún hoy se repite como eco. Eso no era un cocodrilo, era su rey. Venecia fue cerrada por completo. Las fuerzas internacionales rodearon la laguna. Nadie podía entrar ni salir. Pero los cocodrilos no intentaban escapar. Estaban cómodos, esperando. Algunos incluso decían que estaban construyendo algo. Usaban escombros para levantar estructuras bajo el agua, como madrigueras, como fortalezas, o como templos. ¿Qué estaban adorando? ¿O a quién? Y aún así, algunos no se fueron. Ancianos que preferían morir con su ciudad. Artistas que dibujaban a los cocodrilos en las paredes. Niños que aprendieron a vivir en los tejados como gatos salvajes. Una nueva cultura nació. Entre el miedo y la adaptación. Y en medio de ese caos, una verdad inquietante. Los cocodrilos los dejaban vivir. Como si respetaran su decisión. Como si los eligieran. Hoy, Venecia sigue sellada. Desde los satélites se ven sombras moviéndose entre las aguas. A veces, una góndola se desplaza sola, empujada por nada. A veces, se enciende una luz en un campanario. La ciudad respira, espera y, quizás, planea. Porque la plaga no fue un accidente, fue un aviso de lo que puede ocurrir cuando la naturaleza decide recuperar lo que era suyo. ¿Y tú? ¿Qué harías si todo esto ocurriera en tu ciudad? ¿Lucharías?
¿Huirías? ¿Te adaptarías? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres ver más historias tan salvajes como esta, este canal es tu refugio.